tienen que hacer la nivelación obligatoriamente de la evidencia que perdieron del segundo periodo. Y en el caso del refuerzo son aquellas personas que tengan bajita la nota de alguna evidencia, que la quieran subir, pueden hacerlo. Entonces, esa guía yo la dejé hace ya un buen tiempo, ahí en el Edmodo. Entonces, bueno, vamos a ver. La guía es muy sencilla, la guía realmente es muy sencilla. Vamos a ver que a ver, esperen que está ingresando más gente. Listo, entonces vamos a ver que hay plazo de entregarla hasta el 22 de agosto, ¿cierto? Hoy es 18, pero esa yo la subí el día 6, el día 6 de agosto ya estaba esa guía allí. Yo me imagino que la mayoría ya la viera. Entonces, es muy sencilla. Los que la hicieron para primer periodo es la misma lógica. Entonces, tenemos una actividad para la primera, para la segunda y la tercera evidencia. ¿Listo? Ahí está. Miran el link de apoyo, leen las páginas del libro y acá está lo que deben hacer como actividad. ¿Listo? Entonces, si tienen que hacer toda la guía completa, las tres evidencias, en Edmodo la entregan como una asignación de tarea normalita. ¿Listo? Entonces, para recordar, esto no lo hacen todos, sino más bien esto lo van a hacer las personitas que desean subir la nota de alguna evidencia que tenían bajita o que perdieron alguna evidencia del segundo periodo. ¿Listo? Eso, o sea, las personas que perdieron alguna evidencia del segundo periodo, sí o sí la tienen que hacer, pero solo tienen que hacer la actividad por esa evidencia. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Esto es muy fácil. No, profe. Listo. Entonces ya saben, los que quieran hacer la guía y a los que les toque hacer hasta el 22 de agosto tiene que estar ahí subida en Edmodo. Después de esa fecha no se recibe. Bueno, y ahora vamos a tener, ahora sí, esto es para todos. Esta es nuestra programación de la tercera evidencia, nuestra programación de la tercera evidencia. Recordemos la competencia que venimos trabajando durante todo este periodo. Entonces, comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, que solo veníamos trabajando desde el periodo pasado, ¿cierto? De acuerdo con el tipo de células que poseen. Y ahora vamos con esta parte que es la de este periodo. Reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas. En esta tercera evidencia vamos a entrar a una parte muy importante porque la evidencia que vamos a trabajar es establezco las adaptaciones de algunos seres vivos en ecosistemas de Colombia. Entonces lo que vamos a tratar es qué genera, ¿cierto? ¿Qué genera esa biodiversidad en este territorio? Nosotros ya vimos algunas generalidades en sus exposiciones, muy bien ustedes lo decían, pero entonces vamos a ver que hay unas cuestiones específicas en el territorio colombiano que han llevado a que se tengan una numerosa cantidad de seres vivos que no están en otra parte del mundo, ¿listo? Bueno, acá Paula me pregunta, hoy vamos a hacerlo de Educaplay. No, eso lo hacemos el viernes, ¿listo? El viernes hacemos esa actividad. Bien. Entonces, para esta primera semana, vamos a ver los diversos tipos o los principales ecosistemas que hay en Colombia, como los bosques, los páramos, los humedales, ¿cierto? Y obviamente la fuente de la biodiversidad en Colombia, que van a ser grandes aspectos geográficos o físicos de, del territorio, ¿sí? Y el día viernes, que era lo que preguntaba Paula, vamos a ir con este link que dice practica, ¿cierto? Ahí vamos a ver la actividad y vamos a ver a subirla como siempre lo hemos hecho en todas las evidencias, ¿listo? La siguiente semana, o sea, la que viene,
ahí ya vamos a hacer nuestra presentación, la idea es hacerla en clase, sobre lo que genera que Colombia sea un país megadiverso. De eso se va a tratar la exposición que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cuál es el biotopo y la biocenosis que se han generado en los diversos ecosistemas colombianos para ver cómo es que se da, digamos, estas formas adaptativas de los seres vivos en general, ¿no? Y obviamente aquí hay que hablar de las diversas teorías evolutivas. Recuerden que nosotros finalizando el segundo periodo vimos alguillo de, pues de evolución, ¿cierto? Vimos algo de evolución. Espérenme un momento que está entrando un chico, creo que de octavo, entonces le voy a escribir. La teoría de Darwin, sí, recuerden que no hablamos solo de la teoría de Darwin para evolución, sino hay varios tipos que veníamos viendo, como por ejemplo la teoría de Lamarck, ¿cierto? Y hay unas nuevas teorías, digamos, la teoría de Darwin como tal, hoy día no se cree, sino hay algo que se llama el neo-darwinismo, ¿sí? Que ya tiene que ver también, o se apoya mucho en la evolución de en la forma de reproducción más bien de las células, ¿sí? De eso va a tratar esta, eh, este tipo, digamos, de teoría que nos va a permitir comprender cómo es que van a generarse nuevas especies, porque las especies no surgen de la nada, no fue que cayó un rayo y las formó, sino más bien hubo procesos larguísimos de evolución que dieron origen a esto. ¿Listo? Y por último, y en esta presten mucha atención porque acá sí vamos a tener una diferencia, nosotros vamos a exponer, sí, nosotros vamos a exponer los trabajos, pero la tercera nota que vamos a sacar no va a ser como tal la exposición, sino va a ser la autoevaluación ya de todo el proceso, si usted cumplió o no con todo lo que se estableció, con todo lo que se hizo durante el periodo y ya. Es decir, para el día 4 de septiembre, chicos, terminaríamos y tendrían ustedes la definitiva en la plataforma de la clase de biología del tercer periodo. ¿Sí o no? Se pasó muy rápido este periodo, ¿no creen? Un poco. Un Un poquillo, ¿sí poquito, o no? profe. Listo. Entonces, para que ustedes no se confundan, esta evidencia la vamos a trabajar tal cual. O sea, como hemos venido trabajando las otras, ¿listo? O sea, en una semana explicamos tema, en la segunda yo sigo explicando, pero también vamos adelantando la exposición. Y por último, socializamos esas exposiciones, ¿listo? Como lo hemos venido manejando todo el periodo. Entonces, ¿hay alguna duda respecto a la tercera evidencia? No, profe. Listo, bien. No, profe, todo Profe, clarísimo. ¿me Dime. puede repetir dónde está ese formato? Lo que pasa es que el formato se iba a enviar, pero la coordinadora nos dijo que solo lo socializáramos empezando la evidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, digamos, acá hay unas actividades, una serie de actividades donde yo pongo el link, etcétera. Lo que nosotros no queremos es que ustedes lo hagan antes. ¿Por qué? Porque se van a saturar con mucho trabajo. Entonces, la idea es que lo hagamos en clase sin ningún problema. Entonces, Xiomara nos dijo que mejor lo hiciéramos en clase. Yo le paso los videos, ¿sí? Igual, esto que aparece acá, yo se lo subo a Edmodo, ¿no? Hoy le subo esta primer parte. ¿Listo? Esta que estoy subrayando. El Ok. viernes les subo esta parte. La otra semana les Profe, o subo sea que esta parte. podemos ir, profe, o sea que podemos ir leyendo la página, pues por la tarde, leer las páginas que dicen ahí. Sí, claro, 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 claro. Eso es para la otra semana para que ya lo tengan súper listo, ¿listo?
para que aprendamos allí. Bueno, entonces quedó claro todo hasta ahí, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, bien. Sí, señor, profe. Bueno, entonces vamos a ver. A ver. Bueno, miremos a ver. Listo. Entonces, nosotros hemos venido trabajando varias cosas. Ya sabemos que Colombia está ubicado en una parte muy estratégica del planeta, ¿cierto? Pero nosotros vamos a tener que también hay muchos países que van a estar allí alrededor también, ¿no? Van a estar, digamos que en la misma zona, pero que no van a presentar tantas características de biodiversidad como si la presentan Colombia. Y entonces hay una serie de características, ¿sí? Que van a permitir que esta biodiversidad se dé de una forma u otra, ¿sí? Entonces vamos a ver que eh, cuando nosotros miramos los ecosistemas de Colombia, pues estos van a ser muy variados. Van a presentar muchas características y en lugares muy cercanos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos algún día, cuando se pueda, cuando podamos ser libres, muchos vamos a viajar afuera de Bogotá, ¿cierto? Porque ya no queremos estar tanto tiempo en Bogotá después de estar acá recluidos. Entonces, nos podemos ir de viaje a Tierra Caliente. Y lo que uno ve es que a pocas horas de que uno empieza el viaje, ya empieza a cambiar la vegetación, ¿cierto? Ya empieza a ver unos nuevos animales o animales diferentes, ¿cierto? Que no son habituales de tierra fría, y entonces empieza a cambiar todo el ecosistema, ¿bien? Entonces, a lo largo de todo el territorio colombiano, nosotros vamos a ver que los ecosistemas también van a responder o van a aparecer debido a unas condiciones específicas que tiene Colombia. Entonces, cuando nosotros miramos todas estas imágenes que estamos viendo, ¿cierto? Que aparecen, acá nosotros estamos viendo un montón de diversos ecosistemas, ¿cierto? Hay unos, digamos, por ejemplo, en este caso, ¿alguien sabe qué es eso que estamos viendo allí en pantalla? El desierto. ¿Cuál? ¿Cómo se le llama? ¿No? Cierto montañoso. No, se llama la Tatacoa, ¿no? El desierto de la Tatacoa, que queda en el Huila. Entonces, miren esto. Bueno, acá hay algo importante, y es que en Colombia, como tal, ¿sí? O sea, como tal no existe un desierto, ¿sí? Así se le llame así. ¿Y por qué no? Porque todavía, digamos que este ecosistema tiene algunas condiciones
como digamos acá podemos ver, donde se mantienen algunas plantas, ¿cierto? O sea, y algunos animales. No es totalmente desértico, quiere decir desértico, pues que va a haber zonas inmensas donde se dé una, una formación, o no se dé más bien una formación de plantas, de animales, ni mucho menos. ¿Listo? Ay, mira, Luisa Monroy está conectada. Luisa, tú me escribiste en, en Edmodo y no lo vi hasta hoy. Entonces, sí puedes entregar el trabajo que te falta. ¿Listo? Sí, ya lo entregué. Listo, bien. Entonces, no lo he revisado, ¿listo? Porque yo revisé, no sé cuándo lo enviaste. Si lo enviaste el sábado, lo revisé. Si no, no. No, como en la madrugada, no me acuerdo cuándo. Listo, cielo. Entonces, no te preocupes que yo lo reviso hoy. Ok, gracias, profe. Bueno. Listo. Entonces, miremos allí que hay unas condiciones. Bueno, me escribe acá Samuel, es un cañón, ¿sí? Ustedes pues han visto, por ejemplo, el Gran Cañón en Estados Unidos. ¿Sí lo han visto? Me imagino, todos. No. ¿No? Pues vamos a ver qué similitudes hay de este ecosistema al que nosotros tenemos acá en Colombia. Entonces, miren, esta zona en Estados Unidos se va a caracterizar porque son una especie de montañas también, ¿cierto? Donde se levantó la tierra, pero entonces va a ser muy árido también, ¿sí? O sea, va a ser una zona muy seca, muy rocosa, donde realmente es muy difícil encontrar una buena cantidad de plantas, ¿sí? Y eso es a lo que en Estados Unidos se le conoce como el Gran Cañón, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, acá vamos a ver que pues hay unas rocas, pero estas rocas van a tener una coloración específica, ¿sí o no? Igual que este que estábamos viendo acá. Miremos acá. Entonces, ¿qué coloración tienen? No se ve. No se ve qué coloración es. Verdoso, anaranjado, pues casi siempre va a ser anaranjado, ¿sí? Lo que nosotros vemos verde al final es, son plantas, ¿sí? Este es el desierto de la Tatacoa. Dice verde, negro, café, amarillo, quemado. Listo. Bien. Entonces, Se ve anaranjado y en el Gran Cañón se ve un poco más rojito. listo, muy bien. Entonces, miren que eso que ustedes están diciendo va a ser muy importante, ¿cierto? Porque si nosotros vemos acá el Gran Cañón, listo, miren, rojito, un poco anaranjado también. Lo mismo va a pasar acá, claro, de pronto no la misma cantidad, porque pues no es el mismo tamaño, ¿cierto? Pero sí hay una formación, digamos que similar. Cuando nosotros vemos un tipo de suelo de esta forma, de este color, ¿cierto? Vamos a ver que hay allí un elemento químico, principalmente un metal. Este suelo, este ecosistema va a tener principalmente un metal que le va a dar su coloración. Y es un metal, y presten atención a lo que voy a decir, a ver si saben cuál es. Y es un metal que cuando está casi siempre en algún lugar hace que las cosas se vean muy rojas. ¿Sí? Hay cosas que gracias a este metal se ven demasiado rojas y hay otras que, como vemos en la imagen, pues empieza a tener como esta coloración naranja, un poco como decía por allí, amarillo quemado. ¿Alguien sabe de qué metal estamos hablando?
¿Alguna idea? Muy bien, Gracie, excelente. El hierro, ¿listo? Gracie me está escribiendo que es el hierro. Entonces el hierro, recuerden que nosotros tenemos una coloración roja, muy roja en la sangre, es gracias al hierro. O sea, el hierro es el que va a permitir que nosotros tengamos esa coloración específica, esa coloración muy rojiza, ¿cierto? Para que se pueda dar el intercambio gaseoso. Entonces lo mismo va a pasar con este tipo de ecosistemas o con este tipo de suelos, que era muy importante para los indígenas también. Por ejemplo, algunos indígenas utilizaban este tipo de arena, ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Alguno sabe para qué utilizaban este tipo? Esto lo vamos a llamar arcillas, ¿no? Arcillas, que tienen grandes Para cantidades. hacer, Dile, dale, dale. para hacer como figuras o cosas así. Bueno, esa era una, para hacer figuras, etcétera, pero había algo más también, que era de uso un poco más común para nosotros también, solo que nosotros no lo usamos con los mismos materiales. Por ejemplo, ellos tenían una especie de ollas, ¿sí? O hacían unas vasijas que con el fuego podían cocinar. Ustedes o todos nosotros hemos visto estas vasijas o estas ollas de arcilla en algunos pueblos, ¿cierto? Llega acá Campos me dice la cerámica, claro que sí. Cuando se hacen estas vasijas en cerámica, eh, con estas arcillas, se va a generar, digamos que una función muy similar a las ollas que nosotros usamos. ¿Y por qué? Porque como estas arcillas tienen hierro, ¿cierto? Entonces el hierro lo que va a hacer es eh, un, un buen conductor de la energía en forma de calor. Entonces miremos que las personas también, así seamos culturales, nos adaptamos a las condiciones que nos da un ecosistema en específico, ¿sí? Entonces nosotros como humanos también vamos a tener unas adaptaciones al ecosistema. Y ese es el que nos permite ser como nosotros somos culturalmente. ¿Listo? O sea, ya cuando nosotros hablamos de seres humanos, pues ya la cosa cambia, porque pues obviamente nosotros tenemos una construcción cultural. O sea, nosotros no cazamos, o no cazamos, digamos, necesariamente por necesidad, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la tienda a comprar, ¿sí o no? Sin embargo, nosotros vamos a tener unas condiciones a lo largo de toda nuestra vida que tienen que ser eh, necesarias para que podamos vivir. Por ejemplo, nosotros no podemos vivir sin oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que hay unas condiciones que nosotros no podemos alterar, ¿cierto? Y que se tienen que cumplir. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la diversidad de los ecosistemas de Colombia, esa diversidad se da también por lo que nosotros llamamos el biotopo. ¿Listo? Volviendo al caso que estamos viendo en la pantalla, en este caso, una gran parte de ese biotopo importantísima sería el hierro. ¿Listo? El hierro sería muy importante para generar ese proceso de adaptación de las diversas especies. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así que diversas especies si eso es como una especie de desierto? Que sea un desierto no quiere decir que no hayan seres vivos. ¿Listo? Obviamente están en una menor cantidad, pero hay una gran cantidad de seres vivos que se han adaptado a esas condiciones también, así como lo hicieron los indígenas para producir ollas y generar algunos alimentos para cocinarlos, ¿cierto? Pues otras especies se adaptaron también. Mira lo que dice acá Paula. Están las plantas, ¿cierto?
miren que estas plantas que están allí se han adaptado a estas condiciones también de, digamos, de temperatura extrema, porque en la noche hace frío, hace un gran frío, porque no hay plantas que digamos que mantengan esa temperatura, ¿cierto? Y en el día, pues, hace una intensidad de temperatura muy alta. Paula nos dice también, los animales de sangre fría se encuentran allí. Es un buen sitio para que en el día eh, se le, se le pueda ver a muchos animales de sangre fría. Recuerde que los animales de sangre fría, sobre todo en estas zonas, vamos a encontrar reptiles. O sea, los anfibios son de sangre fría, los reptiles son de sangre fría, pero pues en este ecosistema encontrar un anfibio, ¿cierto? Como una rana, es muy difícil porque no hay los suficientes cuerpos de agua para que se mantengan, por lo menos en esta foto, no es posible. Pero reptiles sí. Y a diferencia de nosotros, recuerden que nosotros tenemos una temperatura interna. Entonces no necesitamos del sol. Los reptiles necesitan quedarse o exponerse allí en el sol durante un buen tiempo durante el día, y así todos los días, ¿sí? Y ese va a ser un ecosistema para que ellos puedan estar. Muy bien. Acá Cristian me dice, profe, la arcilla también se llama greda. Bueno, la greda, si viene de la arcilla, es la mezcla, digamos, como la greda ya es una mezcla de este tipo de arcilla, de tierra, de arena, con el agua, ¿cierto? Para generar ya, pues, la cerámica como tal, ¿sí? O sea, la greda ya es como la mezcla para ya poder hacer el recipiente que se va a hacer o el diseño que se va a hacer, ¿listo? Bueno, entonces este es solo un ejemplo de cómo las diversas condiciones que se han dado en este país, ¿cierto? Han llevado a que diversos seres vivos aparezcan. Así no veamos en este caso un bosque, nosotros creemos que cuando hay biodiversidad siempre hay un bosque, pues no es así. ¿Listo? Ahora, yo les había comentado, e incluso les había mostrado un poco de la historia evolutiva de Colombia, y les había contado que, por ejemplo, en Villa de Leyva también había unas características de desierto, pero se encontraban fósiles marinos, ¿cierto? Porque Colombia estaba cubierta por una buena cantidad de agua, era un océano en su gran parte, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se seca un océano? Yo les había contado también, a ver si alguien se acuerda, cuando empieza a correrse el agua, ¿qué se puede generar? ¿O cuál es la teoría que yo les había explicado en algún momento? Se, se, se queda la arena en alguna parte de la tierra y luego se seca y queda el desierto. Muy bien, excelente. Los lugares que tienen condiciones de desierto, se dice, ¿cierto?, que anteriormente eran lugares que estaban cubiertos por agua, ¿sí?, que eran océanos o que eran mares. Entonces, cuando se corre el agua o se seca, pues lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, o en Villa de Leyva, o en el desierto del Sahara, es como era el fondo de ese mar, ¿sí? O sea, así era el fondo de ese mar. Y cuando se corrió el agua, entonces se evaporó, pero como al fondo del mar hay tantas sales que impiden que crezcan plantas, todavía se mantiene esto. Hay muchos lugares en el mundo, por ejemplo, en muchos desiertos, donde todavía se extrae sal, porque quedó ahí acumulada la sal que tenían los mares desde aquel momento, ¿no? Entonces, se extrae sal de ahí. Obviamente hay algunas excepciones, algunos ecosistemas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos cerca a Bogotá la mina de sal de Zipaquirá, que también
¿cierto? Hacía parte de este mar, de este océano, pero esta agua de mar quedó atrapada dentro de la montaña y ahí fue cuando se evaporó y quedó la mina de sal como tal, ¿sí? Bien. Entonces miremos que en Colombia pasan un montón de fenómenos, ¿cierto? Y ahorita, bueno, queda menos de un minuto, ahorita nos volveremos a conectar y vamos a ver qué características va a tener nuestro territorio colombiano para generar ciertas condiciones específicas. Entonces vamos a ver que hay un montón de cambios en la geografía, ¿cierto? De Colombia, que van a dar origen a los múltiples ecosistemas que vamos a tener acá y a ser uno de los países más biodiversos junto con Brasil del mundo. ¿Listo? Bueno, acá Paula me escribía algo así como se derriten los polos respecto a que estábamos hablando allí cuando escribiste eso.